por fin, el último de los paradigmas de los verbos auxiliares, el verbo que contiene los tres argumentos de la oración, el ergativo, norc, el absolutivo, nor, y el dativo, nori. En el vídeo anterior vimos que el auxiliar nor-nori sirve para conjugar las oraciones intransitivas con objeto indirecto. Estas oraciones constan de un sujeto intransitivo, marcado con el caso nor, y un objeto indirecto, marcado con el caso nori. Las oraciones transitivas con objeto indirecto contienen un argumento más. Se componen de un sujeto transitivo, marcado con el caso norc, un objeto directo marcado con nor, y un objeto indirecto marcado con nori. Siguiendo el ejemplo del vídeo anterior, en la oración Juan le dio el regalo a Marta, podemos encontrar un sujeto, Juan, un objeto directo, el regalo, y un objeto indirecto, a Marta. Este es el tipo de oraciones que llevarán el verbo auxiliar nor, nor y norc, las que llevan los tres argumentos. Vamos con la morfología del verbo. Vamos a ir añadiendo una a una las marcas de los verbos auxiliares que ya conoces de sobra. Para el caso nor, solo se hará concordancia con la tercera persona, así que únicamente tenemos la letra D. La marca del propio verbo, la raíz, es simplemente I. La marca plural del caso nor, ZKI. Y ahora las marcas del caso nori y las del caso norc. Y esta es la tabla del auxiliar nor, nor y norc. La marca nor únicamente concuerda con la tercera persona en este verbo, ya que normalmente los objetos directos de estas oraciones suelen ser objetos inanimados. Le ha dado el regalo, os he traído galletas. Es por eso que este verbo también se conoce como cer, nor y norc, ya que cer se utiliza para preguntar por objetos inanimados. Se traduce como qué en lugar de quién. Tenemos que mencionar un cambio fonético muy importante. En la primera persona, la terminación t cambia a da cuando no es final de verbo. Di, te, zu se convierte en didazu, por ejemplo. Esto ocurrirá también cuando se le añade un sufijo a un verbo auxiliar acabado en t. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan le ha dado el regalo a Marta. Juanek Martari oparia eman dio. No te preocupes por el orden de los complementos, eso lo dejamos para otro vídeo. De momento, céntrate en dejar el verbo al final. Me has dicho una mentira. Gezur bat esan didazu. Os he traído los papeles. Paperak ekarri dizkizuet. Te ha quitado el sitio. Lekua kendu dizu. Nos han explicado los ejercicios. Ariketak azaldu dizkigute. Ahora que hemos visto este último verbo, vamos a aprender a diferenciarlo del resto. Analicemos esta frase. Atea ireki diogu. El auxiliar de esta frase es nor, nor y norc. La parte nor del verbo es di, que hace referencia a atea. La parte nori es o, que marca ari, a él o a ella. Y la parte norc es gu, que marca guk, nosotros. Es decir, le hemos abierto la puerta. Vamos a hacer un ejercicio con esta frase. Le vamos a ir quitando argumentos para ver cómo cambia de significado. Empecemos por quitar el caso nori. Esto es relativamente sencillo de hacer, solo hay que quitar el objeto indirecto. Al suprimir el caso nori, el verbo auxiliar que debemos usar es nor-norc, con las mismas personas. Atea ireki dugu. Al haberle quitado el objeto indirecto, lo mismo le sucederá a su traducción. Hemos abierto la puerta. Probemos ahora a quitar el caso norc. Esto se va a traducir en tres cosas. La primera, eliminar el sujeto ergativo guk. La segunda, transformar el objeto directo, caso nor,
en un sujeto absolutivo, también caso nor, es decir, no hacerle nada. Y la tercera, como no tenemos caso nork, el verbo auxiliar será nor nori. Atea ireki zaio. ¿Cómo se traduce esta frase? Recordemos que las frases nor nori se suelen traducir por se me ha. En este caso, se le ha abierto la puerta. Y por último, vamos a quitar los dos argumentos, tanto nori como nork. El verbo auxiliar será solamente nor. Atea ireki da, que se traduce por la misma oración que antes, pero sin objeto indirecto. Se ha abierto la puerta. En conclusión, atea ireki diogu, le hemos abierto la puerta. Atea ireki dugu, hemos abierto la puerta. Atea ireki zaio, se le ha abierto la puerta. Atea ireki da, se ha abierto la puerta. Uno de los grandes comederos de cabeza de los estudiantes es saber cuándo hay que usar el auxiliar nor-nork y cuándo el nor-nori-nork. Esto se debe a que los argumentos a mí, a ti, etc. pueden ser tanto objeto directo como indirecto. Te he visto a ti, te lo he dado a ti. En la primera oración, a ti es objeto directo y se traduce como zu, zu ikusi zaitut. Y en la segunda es objeto indirecto y se traduce como zuri, zuri eman dizut. Un mismo verbo puede permitir el uso de nor-nork o de nor-nori-nork, dependiendo del contexto, como hemos visto antes. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre estas dos oraciones? Etxera eraman dizut, etxera eraman zaitut. Vamos a ver cómo se traducen. Dizut es nor-nori-nork y hace referencia a 3 argumentos, mientras que zaitut es nor-nork y hace referencia solo a 2. Busquemos esos argumentos. Etxera es caso nora, así que queda fuera de la ecuación. Mirando el verbo zaitut, vemos que se refiere a nik, sujeto, y a zu, objeto directo. En cambio, dizut se refiere a nik, sujeto, a zuri, objeto indirecto, y a un tercer argumento más, que está omitido, el objeto directo. En la oración con nor-nork, el hablante lleva al oyente a casa, por ejemplo en coche, pero en la oración con nor-nori-nork, el hablante le lleva al oyente algo a casa. Cada vez que veas este verbo, piensa siempre en 3 argumentos e indica los 3. Por ejemplo, dizut, nik, zuri, gauza bat. Yo, a ti, una cosa. Dizkio zue, zuek, ari, gauza batzuk. Vosotros, a él o a ella, varias cosas. En cambio, con nor-nork solo hay 2. Zaitut, nik, zu. Yo, a ti. Por ejemplo, te he visto en clase. Yo, a ti. 2 argumentos. Nor-nork. Klasean ikusi zaitut. Te he visto la espalda. Yo, a ti, la espalda. 3 argumentos. Nor-nori-nork. Bizkarra ikusi dizut. Y con esto terminamos el último régimen verbal del euskera. Ahora ya puedes utilizar en tus oraciones verbos transitivos e intransitivos con objetos indirectos o sin ellos. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete para fomentar más contenido como este. Un saludo y hasta la próxima. Hurrengora arte.